hay una reflexión que a todos nos caería bastante bien. Los tiempos modernos nos planteaban que los grandes desarrollos tecnológicos probablemente harían que los hombres del futuro no tuviésemos que preocuparnos por enfermedades, todo lo tendríamos resuelto. Y sin embargo, todavía un cáncer, algo tan elemental, sigue acabando con la vida humana. Los seres humanos nos seguimos entristeciendo, somos eternos insatisfechos. Da la impresión que en tiempo de poshumanismo, la tecnociencia o lo que se conoce como el tecnohumano no termina reemplazando del todo las relaciones cotidianas. Es por eso que la Universidad Pontificia Bolivariana le ha apostado con su proyecto de Escuela de Verano y Saberes a la reflexión desde lo humano y lo tecnológico. ¿Cómo el uso de la tecnología propiciará que haya una mayor calidad de vida? ¿O no será tal? Pues bien, será el tema precisamente que nos ocupe en este espacio de opinión en rojo y negro. Conozcamos ahora una mirada con respecto a cómo este evento de Escuela de Verano y Saberes UPB en relación con lo tecnológico termina afectando en términos de implicaciones la vida cotidiana. La Universidad Pontificia Bolivariana el año pasado llega al punto de pensarse, bueno, ¿qué tal si generamos una escuela de verano, Saberes UPB, donde reflexionemos sobre lo que está pasando o sobre los temas más importantes del país? Por eso el año pasado tuvimos la primera versión que fue la Escuela de Saberes UPB, Francia 2017, que sale de aquel momento en que Colombia y Francia tienen una relación muy cercana y por eso se trató en el país el tema. Y para este año, pues cómo no, después del éxito que tuvimos el año pasado en la reflexión tan espectacular al tener a Lipovetsky, que vino a la universidad, compartió con los estudiantes, con la empresa, con el país en general y fuimos una gran tendencia, pues pensamos qué está sucediendo en este momento y por eso este año hemos tenido la gran idea de pensarnos en que realmente lo que está sucediendo en tendencias globales, internacionales, tiene que ver con temas como la tecnología, cómo está cambiando al ser humano y por eso hemos pensado en tener una escuela de verano, Saberes UPB, que tiene que ver con las hiperrealidades y cómo no, lo más importante para la UPB, que es cómo la tecnología está en lo humano. Entonces, es por eso que le apostaremos a un espacio de gran reflexión y debate, porque realmente es un tema de mucho debate, para tratar este tema. Entonces, para este año, como tema central está cómo la tecnología está al servicio de lo humano y no al contrario. Buscamos pensar en situaciones como qué está sucediendo con la inteligencia artificial, la tecnología al servicio no solamente de la ingeniería como nos la hemos pensado, sino que realmente es más desde el día a día, porque la tecnología está en nosotros. Solamente pensarnos en el para qué de un celular, en el que allí buscamos todo y encontramos todo, hace que nosotros reflexionemos el ser humano para qué necesita ese celular y cómo se relaciona con él. Finalmente, es importante entender que la universidad, además, como ese espacio de reflexión y debate, está pensando en qué es lo que viene a futuro, cómo viene, para qué viene y además recordar algo muy importante y es que no es tanto el futuro, es como ya
esa tecnología que veíamos hace un tiempo que iba a ser futuro, está permeándonos y cómo nos tenemos que preparar para usarlas, para que realmente puedan ser de gran apoyo a esa productividad que necesitamos como ciudad, como país, pero además con un punto muy importante, y es cómo cada vez la tecnología hace que nosotros tengamos que trabajar más en valores, nos preparemos mucho más y para que no nos coja desapercibidos en un momento donde a veces no sabemos para qué es la tecnología, sabemos que existe, pero que qué bueno que tengamos espacios donde lo conversemos y definamos cómo nos va a servir dentro de poco. Es probable que para muchos de nosotros aquello que en un momento pensamos como el hombre invisible, impresoras en 3D que sirven para armamentismo, pero a la vez para curar grandes enfermedades, la reflexión sobre la tecnociencia o el tecnohombre, el que en muchos países quien nos reciba en un restaurante sea una robot y nos atienda, o que ya se convierta en un hábito constante en los hogares, la manera como la sistematización incluso sirve para que podamos entendernos como seres humanos, pero como seres humanos que la técnica y la ciencia cada vez más van transformando para no perder nuestra humanidad. Y en aras de ese tema de reflexión, la Universidad Pontificia Bolivariana ha creado ya en su segunda versión la Escuela de Verano Saberes UPB. Desde el año pasado nos venimos preparando como una estrategia institucional para esa reflexión acerca de lo humano y lo tecnológico, un debate interesante. Y precisamente para tratar esta problemática nos acompaña en estudio el vicerrector académico general de nuestra universidad, el doctor Álvaro Gómez. Nos acompaña Ana María Bustamante, la líder de la Escuela de Verano y Saberes UPB, y nos acompaña el decano de la Escuela de Ingeniería, Roberto Carlos Hincapié. Bienvenidos. Muchas gracias. Ana, ¿por qué no le compartimos un poco a nuestros televidentes? Escuela de Verano, segunda versión. ¿Qué le quiere apostar la universidad fundamentalmente cuando piensa en un tema como el tecnológico para este año? Sí, claro. Este año tenemos la segunda versión de la Escuela de Verano, Saberes UPB. El año pasado, como lo veíamos en la nota, tuvimos el lanzamiento con el tema de Francia, alineándonos un poco al año Colombia-Francia 2017. La universidad busca con la Escuela de Verano tener una estrategia de proyección internacional, ¿cierto? Fomentar espacios o propiciar espacios de debate, de reflexión sobre temas que son tendencia a nivel mundial y traer los análisis en la universidad de diferentes miradas interdisciplinarias, mirando contextos de país y ciudad. Eso buscamos con la Escuela de Verano. Vicerrector, uno dice, a ver, la universidad le apuesta fundamentalmente a través de este evento de Escuela de Verano en su segunda versión a un tema como el que acabamos de presentar, el tema desde la tecnología, y para eso se ha venido preparando con una serie de eventos para que durante todo ese mes de julio la ciudad de Medellín sea pensada desde lo tecnológico. ¿Cómo se viene preparando la universidad para ello? Bueno, como decía Ana, la Escuela de Verano busca articular la universidad, las comunidades académicas, el quehacer académico e investigativo de la universidad con los grandes retos de las comunidades científicas y académicas internacionales. El año pasado particularmente se publicó el libro, el director del Foro Económico Mundial publicó el libro La Cuarta Revolución Industrial, y ese libro marcó todo un hito no solamente en el mundo académico, sino en el empresarial, en el económico. Nosotros empezamos a preparar esta escuela de verano haciendo un estudio de ese libro, de las consecuencias de la tecnología, de las innovaciones tecnológicas, de la robótica, de la cibernética, de la impresión en 3D, no solamente en el campo educativo, sino en el empleo y esencialmente en el ser humano. Establecimos unos grupos de estudio, un comité primario de trabajo, en esos grupos de estudio en donde estaban los decanos, directores, el personal de mercadeo de la universidad, empezamos a analizar la pertinencia del tema y vimos pues que era muy relevante, entonces nos dimos a la tarea de trabajar esta escuela bajo el lema de la tecnología en lo humano. Roberto, precisamente desde todos los programas de ingeniería uno a veces piensa
que lo tecnológico solo está asociado a las ingenierías, lo cual no necesariamente es cierto. Y a veces en estos tiempos de poshumanismo hay como una idea, y es que efectivamente, ¿qué tanto la ciencia terminará desplazando lo humano? ¿Qué reflexión hacer? Porque precisamente el tema es lo tecnológico y lo humano ante esos temores que por lo regular suele haber en los imaginarios de las personas. Claro, dos aspectos en ese sentido. Lo primero es que naturalmente la tecnología ha llegado y a unos ritmos supremamente rápidos. Cuando uno coloca, por ejemplo, en una línea de tiempo, cuando apareció el teléfono, cuando apareció la televisión, cuando aparecieron cosas, eran muy espaciados. Si uno hoy en día empieza a colocar los avances desde que llegó Internet, luego apareció YouTube, luego cambió la forma de las películas y demás, y empieza a colocar todos los elementos nuevos tecnológicos que hoy en día la curva es completamente vertical. Entonces, esa curva vertical hace que hoy en día estamos frente a tecnologías que hoy no hay, en un año están completamente diferentes a lo que hoy en día no había. Esa es una realidad que existe, es decir, el mundo tiene la tecnología a flor de piel. Una primera observación es que normalmente a las ingenierías nos han achacado el ser como la parte dura de esa tecnología, sin embargo, eso ya ha cambiado, porque de alguna manera las ingenierías todas en general tienen que ver con mucha parte humana, con mucha parte biológica, con sistemas, con interacciones. Entonces hoy en día se da mucha interdisciplinariedad, es decir, esa tecnología se desarrolla muy de la mano de la parte humana y de la parte social. El otro aspecto es que nosotros tenemos que prepararnos porque eso ya va a llegar, es decir, el hecho de que uno tenga temor, considere un robot luego va a reemplazar a un operario en una fábrica, eso va a pasar, ¿cierto? En algún momento va a suceder y el hecho de que el ser humano se preocupe porque eso pueda suceder no va a evitar que suceda. Lo que tenemos que hacer es la reflexión de qué manera se pueden modificar nuestros esquemas de trabajo. Es muy interesante que ya un operario no tenga que estar metido en una caldera alimentando con carbón unas llamas para que pueda cocinarse algo, sino que lo pueda hacer en robot. Eso es bienestar para las personas. Entonces, definitivamente va a haber una transformación en la forma como los humanos trabajan, en lo que los humanos acceden, en la forma como van a ocurrir los ingresos para las personas y tenemos que estar preparados para eso. ¿Qué tanto nosotros nos preparamos para entender que lo tecnológico, lo humano, no solo se queda en el plano de la invención, de la innovación, sino que trasciende incluso y permea los espacios, permea nuestras ciudades, permea nuestros comportamientos? Somos ciencia, somos innovación, somos investigación, somos tecnología. Esos lemas, ¿qué tanto nos los estamos apropiando? ¿Cuál será la agenda fundamental de este evento en los meses de julio y agosto y cómo nuestra ciudad de alguna manera permeará, se preparará para que lo tecnológico no nos, es decir, no lo apropiemos, pero para entenderlo de la mejor manera? Desde la mirada de la decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño, la agenda de este evento y los principales invitados para nuestra ciudad y nuestra universidad. La Escuela de Verano Saberes UPB Hiperrealidades 2018 tendrá muchísimas actividades para todo tipo de público. Tendremos una gran conferencia central donde estará un invitado muy importante, el Dr. David Hanson, quien es el líder de Hanson Robotics. Ellos han desarrollado un robot hiperrealista que se llama Sofía, de quien se dice es capaz de empatía computacional. Esto implica un debate interesante para la universidad porque la empatía es una característica que normalmente se ha atribuido sobre todo a las personas y no a las máquinas. Tendremos también 8 clases maestras que recogen lo mejor del talento humano de la UPB. Desde una perspectiva interdisciplinaria analizaremos temas de movilidad, por ejemplo con exoesqueletos, también el tema del futuro del aula, del futuro de la genética, entre otros de muy diversa índole y muy interesantes. Dentro del componente cultural tendremos al artista Albert Barqué Durán, quien viene desde Londres. Él vivió mucho tiempo también en Barcelona y su obra se destaca por hacer música electrónica que combina
otras experiencias de arte más tradicionales, por ejemplo, escultura y pintura. A él lo tendremos en el marco de un evento de cierre que se llama el Ignite, que se realizará en las horas de la madrugada dentro de la UPB. Asimismo, tendremos dos personas que son ya hoy reconocidas como los primeros cyborg. Son Neil Harbinson y Moon Rivas. Algunos de ustedes podrán haberlos visto en redes sociales. Por ejemplo, Neil Harbinson tiene una antena conectada directamente a su cerebro, pues de nacimiento no puede ver colores. Entonces esta antena le permite traducir los colores a sonidos audibles. Ellos están en este momento en una cruzada interesante para que estos dispositivos sean considerados como parte de su cuerpo allí donde vayan, es decir, como ellos mismos y no solo como propiedad privada. Además de estas actividades que ya les he comentado, tendremos un ciclo de cine relacionado con ciencia ficción, porque como saben, la ciencia ficción muchas veces ha orientado el desarrollo de la tecnología. Este ciclo de cine se realizará en parte en la UPB y en parte en el Museo de Arte Moderno de Medellín. La universidad, a través de este evento, pretende actualizar a la sociedad en general y a la empresa sobre los nuevos desafíos de la cuarta revolución industrial, y también ser crítica sobre el impacto que esto va a tener en nuestra vida cotidiana para que podamos asumir posición y también actuar en consecuencia. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, un programa que involucra una visión interdisciplinaria y agrega un componente para su gestión en procesos de innovación, gestión del conocimiento y gestión de la tecnología, con el fin de garantizar el aprovechamiento económico de las creaciones y producciones intelectuales que se convierten en activos productivos del siglo XXI. Brinda las herramientas necesarias para ampliar las competencias en el área de creación intelectual, desde su producción hasta la generación de lucro. Ofrece un plan de estudios actual y pertinente con el siglo XXI gracias a su énfasis en gestión de la tecnología. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. El hecho de que en nuestra universidad y en nuestra ciudad, vicerrector, tengamos la presencia de la robot Sofía, la primera robot o humanoide, por así decirlo, con nacionalidad, todo lo que eso va a ir implicando, eso de pronto para nuestra ciudad y nuestra universidad, ¿qué nos tiene que poner a pensar? ¿Hacia dónde tenemos que visionar, incluso desde la mirada, por supuesto, de ese texto de la Cuarta Revolución Industrial? Yo creo que nos tiene que poner a pensar en la reflexión que estamos haciendo en el marco del título de la escuela. ¿De qué manera la tecnología puede ayudar a que los seres humanos seamos más humanos? A que los seres humanos tengamos mayores condiciones de bienestar, de salud, y podamos estar mejor en este planeta, incluso en condiciones favorables de trabajo. Y hoy un informe de la OCDE actualizaba y decía que en los próximos 10 años se perderán el 30% de los empleos. Pero hay una anotación, se perderán el 30% de los empleos rutinarios, operativos, aquellos empleos que pueden realizar las máquinas. Es decir,
Se está hablando, por ejemplo, de una esperanza de vida en 10, 15 años también, que los seres humanos podamos tener 125 años como esperanza de vida. Pero los dos laboratorios que están peleando ese asunto dicen no 125 años en malas condiciones de salud, sino están hablando, por ejemplo, que una persona de 70, 80 pueda estar como una de 50, de 40 años, todo lo que hay en relación con el ADN. Entonces nos trae una reflexión a la ciudad sobre la incorporación de la tecnología en la vida diaria y los retos que por supuesto tiene esa inclusión de la tecnología. Para que, Ana, precisamente para que la ciudad, desde la propuesta universitaria y académica, pueda apropiarse, ampliemos un poco lo que ya la decana nos planteaba en términos de agenda, esos invitados que vamos a tener durante esos meses, cómo serán ese evento y esas actividades de ciudad. Claro que sí. En lo académico tendremos unas clases maestras, que son unos cursos formales, que para nuestros estudiantes internos son válidos como electivas y como optativas, pero también son abiertos a la comunidad en general, ¿cierto? Con temáticas transversales, que todas son de la sombrilla grande de la cuarta revolución industrial. También tendremos actividades culturales, que es otra manera de ver cómo la tecnología está llegando a esas áreas de conocimiento. Tendremos unos talleres técnicos más cortos, más enfocados al desarrollo de conocimiento en equipos propios de la universidad. Tendremos ciclo de cine, tendremos concierto, tendremos el evento de lanzamiento, que va a ser una experiencia diseñada afín a la temática que estamos tratando. Entonces son 2 meses de una programación realmente muy interesante desde diferentes aspectos, en escenarios de la universidad y también de la ciudad de Medellín, porque el evento principal central será, por ejemplo, en Plaza Mayor. El hecho de que una robot pueda tranquilamente estar en una rueda de prensa de manera inteligente y ordenada y responder a unas preguntas. Estamos a puertas de varias Sofías en nuestro país, inclusive por no hablar de nuestro hemisferio, y qué tan importante tiene que ser, porque el vicerrector utilizaba una expresión que me parece es la clave, en el sentido de que tanto no es deshumanizar, sino optimizar lo humano. Sí, ahí hay varias cosas. Lo primero es que definitivamente, como mencionaba César, la tecnología ya llegó, ¿cierto? Nosotros creemos que Sofía es algo que está pues, muy impresionante, es una robot que tiene apariencia casi humana, reacciona, mueve su cara, tiene expresiones, pero muchas personas ignoran que muchas de las actividades diarias que ellos hacen, ir a comprar a un supermercado, llamar a un call center, consultar un estado de sus cuentas financieras, están siendo supervisadas ya por robots. Es decir, no robots desde el punto de vista físico, mecánico, etcétera, sino que ya son software o algoritmos de computador que están permanentemente haciendo eso. Los supermercados hoy en día han logrado ya tener el conocimiento de, por ejemplo, que la gente cuando hay un partido de fútbol quiere el televisor, pero al mismo tiempo quiere una cerveza, al mismo tiempo lleva crispetas, y ya utilizan eso para, por ejemplo, en la promoción en el supermercado, colocarle ambas cosas juntas o las 3 cosas juntas para que usted se las lleve. Entonces, esos algoritmos y esos procesos ya están hace mucho rato por acá, es decir, ya hay unos test en donde uno tiene la capacidad de conversar con alguien y no darse cuenta que ese alguien con quien está conversando es una máquina o es una persona. Ese es el punto en donde creo que es el criterio de Turing para determinar si algo cumple con conceptos de inteligencia artificial. Hoy en día estamos hablando de la singularidad tecnológica, en donde ya las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros, pero quiero solamente traer un ejemplo para resaltar que eso no es necesariamente negativo, eso es información. La cuarta revolución industrial son los mismos sistemas físicos que ya traemos, pero plagados de una cantidad de información que fluye entre los diferentes elementos. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que es muy difícil de combatir porque dependiendo de la ubicación del cáncer, la profundidad del cáncer, el número de órganos que tocó, etcétera, el tratamiento es absolutamente personalizado, ¿cierto? Entonces un médico que pudiera tratar muy bien el cáncer es porque tiene en su mente todos los diferentes tipos de cáncer con todos los diferentes tipos de variables y tratamientos. Hoy en día hay unas máquinas a nivel internacional aprendiendo sobre eso y encontrando cuál es el mejor tratamiento para cada tipo de cáncer. Entonces en ese sentido es una cantidad de variables que al ser humano no le caben en su cabeza, pero que para una máquina no son sino datos y números, pero que efectivamente van a mejorar la calidad de vida. Entonces definitivamente decir que ya Sofía pues llegó, claro, es muy impresionante, etcétera, pero robots hay todo el día en la vida diaria. O sea, es muy difícil los algoritmos de Facebook, los algoritmos de estas otras plataformas que mencionas, ellos le muestran a uno la publicidad. Hay un caso muy sencillo, usted por ejemplo entra, busca algo en Google, busca algo sobre un viaje, por ejemplo a Cartagena,
y de ahí en adelante cuando usted esté navegando cualquier página le empieza a aparecer publicidad de Cartagena, le empieza a aparecer qué tal comprarse unas chanclas, unas gafas de sol, qué tal comprarse tal cosa, todo en función de eso. Eso es algo que ya llegó y hoy en día está presente. Precisamente cuando se piensa en lo tecnológico, hay una expresión que por lo regular uno bien podría acuñar y es que hoy es el futuro. Estamos ante esos tiempos que en un momento determinado hacían parte de nuestro imaginario, pero no es tal. Lo acaba de expresar Roberto. Cotidianamente estamos siendo permeados por lo tecnológico de manera positiva. Por eso, desde la mirada del decano de la Escuela de Ciencias Sociales, Ramón Arturo Maya, conoceremos un poco qué tan importante es la tecnología en el desarrollo humano y sobre todo qué tanto puede afectar a su natural desarrollo. La nota y la reflexión que les ofrecemos a continuación. La tecnología afectando el desarrollo del humano, ese es uno de los puntos que más tenemos que pensar. La tecnología no es buena ni es mala, es una producción humana. La utilización de la tecnología es lo que nos tiene que ocupar. Si la utilización de la tecnología tiene fines sociales, indiscutiblemente eso nos va a servir mucho. Mejorar las condiciones de vida, resolver muchas enfermedades, resolver deterioros y cosas así por el estilo, mejorar las carreteras, las comunicaciones, es decir, socialmente es muy importante. Hoy hemos llegado a unos niveles muy altos de desarrollo de tecnología, incluso hay quienes afirman que los algoritmos, hay unos algoritmos y unas cantidades de algoritmos que se han producido que son capaces de perfeccionarse ellos mismos y que llegarán el momento en que se perfeccionen tanto que terminen haciendo a un lado lo humano y terminen no solamente explorando todo el planeta con asuntos específicos como la búsqueda de recursos, sino incluso generando naves que terminen explorando el espacio exterior, todo a través de la producción de algoritmos que se perfeccionan ellos mismos. Entonces, nosotros los seres humanos, y más cuando estamos en el sistema educativo y más alrededor de estas disciplinas de las ciencias sociales, tenemos como compromiso la formación de seres humanos con pensamiento crítico. Pensamiento crítico es una cosa muy bella, es pararse frente a la flor y preguntarse ¿para qué me sirve? ¿Por qué huele? ¿Por qué genera esos colores? O pararse frente al problema social y preguntarse cuál es el origen de este problema social. Ese es el origen, ese es el pensamiento crítico, no es simplemente pensar que nada sirve. La tecnología nos sirve muchísimo, pero lo que hay que pensar es, mal empleada, ¿a dónde nos puede llevar? Por eso es muy importante la Escuela de Verano en la Universidad Pontificia Bolivariana, porque la Escuela de Verano es traer desde la universidad para la sociedad un asunto muy importante como el desarrollo tecnológico. Y dentro del mundo del desarrollo tecnológico, el mundo del desarrollo de la altísima tecnología con el tema del desarrollo de grandes algoritmos que son capaces de producir instrumentos, realizar conclusiones, hacer cosas, por ejemplo, tan impresionantes como, por ejemplo, redactar. Y eso es muy paradójico. Entonces nosotros, en la universidad con la Escuela de Verano, lo que queremos hacer es precisamente eso, decirle a la ciudad, venga, pensemos el tema de la tecnología. Pensémoslo en todos sus riesgos, pero también en todas sus posibilidades positivas. No podemos meter la cabeza en el agujero como la avestruz, suponiendo que nada pasa. Tampoco podemos concluir que porque traemos el tema, entonces ya cambiamos nuestra vocación y nuestra visión. No, lo que estamos haciendo es confirmar nuestra vocación de universidad humanista, trayendo un tema y convocando a la sociedad universitaria, incluso a la sociedad mundial, porque nos visitarán de todo el mundo, a que pensemos con pensamiento crítico el tema del gran desarrollo tecnológico, informático y computacional y la gran cantidad de datos de las que disponemos hoy y cómo los podemos procesar con algoritmos de manera que nunca nos pudimos haber imaginado como seres humanos, grandes, de monstruosas masas de información que nos permiten manejadas, ordenadas, analizadas, conclusiones importantes para la vida. Pensemos todo eso
repito, insisto mucho en eso, de manera crítica para que termine haciéndonos mucho bien y para que podamos aspirar a resolver muchos de los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Continuamos con nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad y sobre todo pensándonos como seres humanos abiertos a lo tecnológico, sin temor a lo tecnológico. El desarrollo que llega de la mano de la tecnología para darnos mejor calidad de vida. Y sobre todo ese tema de la inteligencia artificial, lo que en su momento esa hermosa película de Steven Spielberg del robot que termina teniendo corazón y cómo a partir de tener corazón, queriendo un humano, eso qué tan posible es, pues estamos precisamente en esos nuevos tiempos, en esas nuevas posibilidades y aparece una categoría que Ramón añadía vicerrector y era esa categoría de autonomía, de automatización, cómo entenderla en aras fundamentalmente de la hiperconexión y sobre todo algo muy importante también, vicerrector, y es que todo este evento está de la mano, precisamente como tema de ciudad, de la Alcaldía de Medellín, esa apuesta que le hemos hecho. Profundizamos un poco la escuela de verano incluye esa temática, la de la automatización, la de la autonomía, la de la hiperconexión, el tema del cual hablaba el decano de los datos, del dataísmo, o lo que se llama hoy la ciencia del dato. Eso, digamos, tiene muchos elementos revolucionarios y sobre estos se han creado muchas empresas. Pero es muy importante recalcar, como lo decía el decano, la relevancia sobre la singularidad del ser humano y la recuperación, digamos, que tenemos como instituciones de educación de mejorar cada vez más a través de la tecnología las condiciones del ser humano, pero también las condiciones como nos relacionamos. Digamos que últimamente ha habido una queja, sobre todo uno escucha a los padres de familia decir que el celular ha abstraído a los jóvenes y a los niños y no nos está permitiendo comunicarnos. Yo creo que un reto fundamental es cómo hacemos que la tecnología mejore nuestras condiciones de vida, pero nos ayude a comunicarnos mejor, a vernos a la cara, a ver la cara del otro, a sonreír con el otro, a disfrutar de los espacios. La Alcaldía de Medellín es un aliado en esta escuela de verano, porque un poco el tema tecnológico, como lo hemos visto en los sistemas de transporte masivo, en la comunicación, incluso en la seguridad, pues están mediados por la tecnología. Entonces, la alcaldía inmediatamente mostró un interés inmenso en esta escuela de verano y la vamos a hacer en asocio con ellos, de allí que haya espacios como Plaza Mayor, el Museo de Arte Moderno, en donde vamos a sacar la programación a esos lugares para el disfrute y el goce de todos los ciudadanos y de los estudiantes de los colegios de las instituciones del municipio de Medellín. Precisamente, Roberto, en dirección de lo que está planteando el vicerrector, no es extraño que Medellín sea reconocida como la capital tecnológica de Sudamérica por todo lo que se da. ¿Cómo entender esa conectividad tecnológica, si el término, usted es el experto, es apropiada, cómo la academia es eje del desarrollo, pero sobre todo cómo nuestra ciudad se conecta desde lo tecnológico para ofrecernos diferentes espacios? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en la universidad con nuestros grupos de investigación para propiciar que efectivamente la ciudad se convierta en ese escenario a través del cual la tecnología termine siendo de verdad la orientadora de mejor calidad de vida para todos los ciudadanos? Sí, hay un camino muy natural en esa evolución. Y es que, digamos, en principio la tecnología arranca como algo netamente tecnológico, físico, mecánico, etc. Luego de eso tiene que tener una relación con la sociedad que ella impacta, ¿cierto? Entonces ya no es simplemente hacer un dispositivo de nanotecnología, sino pensar ese dispositivo de nanotecnología, por ejemplo, cómo va a beneficiar una aplicación clínica o médica, como un proyecto que hoy en día tiene la Universidad con Colombia Científica. Dentro de ese proceso empiezan a aparecer la articulación no solamente del proyecto tecnológico, sino de la aplicación de ese proyecto en la realidad humana, ¿cierto? En la ciudad, etc.
Medellín tiene una propiedad o una particularidad, es que ha logrado articular dentro de ciertos espacios como Ruta N, la alcaldía también lo ha hecho, la gobernación, ciertos espacios donde están las universidades públicas, universidades privadas, algunas empresas y logran desarrollar algún tipo de proyectos. El tema es articulación, es decir, capacidades hay en todas las ciudades del país, capacidades hay en Bogotá y demás, pero en Medellín se ha logrado tener ese punto en donde ciertas empresas creen en ciertas universidades y se han logrado sacar proyectos adelante. Una de las conclusiones que tiene este desarrollo tecnológico es que tecnología hay, ¿cierto? Ha habido hace mucho tiempo, hoy en día hay es mucha más información. Entonces, cuando esa información no solamente fluye de una manera tecnológica, es decir, Big Data, datos y demás, sino que adicionalmente se crea un espacio de confianza entre las instituciones, entre la alcaldía, entre las universidades, las empresas, eso pues genera que aparezcan ideas que en sí mismas no se habían generado antes. Cuando hay una idea de universidad, otra, etcétera, y logran unirlas con algún proyecto, una empresa, y generan un proyecto más grande, eso es lo que efectivamente logra ese impacto, digamos, a nivel de ciudad, de la tecnología. Y precisamente en ese tema de Ciudadana, usted como líder de esta Escuela de Verano y Saberes, ya hemos tenido como una orientación en términos de agenda, pero usted planteaba en el segmento anterior esa relación entre lo tecnológico y lo cultural, la toma de la ciudad desde la academia. ¿Por qué no nos amplía un poco sobre eso? Claro que sí, cuando la universidad define su temática a trabajar cada año, comenzamos a hacer un inventario, pues como un rastreo de quiénes son esos líderes o expertos a nivel mundial que manejan la temática, y son esas personas o empresas las que queremos invitar a que vengan a la universidad y a la ciudad para liderar los debates y las reflexiones, ¿cierto? Así fue como llegamos a los invitados internacionales, que son como una muestra de lo que es la gran temática, Sofía, por ejemplo, ¿cierto? Que es un robot, ya le hemos hablado, inteligente, con inteligencia artificial y demás. Y, por ejemplo, alrededor de Sofía también tenemos actividades distintas, como es un concurso que vamos a liderar desde la Facultad de Diseño de Vestuario, que en la universidad es muy fuerte, y vamos a poner a los estudiantes a pensar un poco en cómo diseñar esos vestidos o esos trajes para el futuro, ¿cierto? Para Sofía. Entonces hemos llamado al concurso Vistiendo a Sofía. Y los estudiantes están pensando, están diseñando esos trajes, vamos a mostrarlos en el marco incluso del stand de la Universidad en Colombia Moda, y de ahí va a salir el diseño ganador, que es el traje que va a usar Sofía en su conferencia central. Entonces también es como aprovechamos como todos esos invitados y miramos, articulamos los diferentes públicos y los ponemos a partícipes de esa programación. Es indiscutible que hoy en día cuando se habla de las ciudades, de la competitividad en las ciudades, de lo avanzado, la productividad, lo tecnológico termina siendo un referente fundamental, sobre todo un eje de desarrollo para que efectivamente nuestras ciudades puedan crecer en la línea correcta. ¿Qué tanto es, sobre todo porque reflexiones que nos tienen que caber en este espacio, qué tanto se invierte del Producto Interno Bruto en nuestros departamentos y ciudades en el desarrollo tecnológico? ¿Qué tan avanzado está nuestro país en propuestas de este tipo? Pero sobre todo, ¿cómo ese aliado estratégico que es la Alcaldía de Medellín viene implementando diferentes alternativas y estrategias para que efectivamente Medellín pueda seguir posicionándose como la capital tecnológica de Sudamérica? Vamos en la siguiente nota a escuchar la reflexión desde la Subdirección de Planeación Social y Económica de la Alcaldía de Medellín. Alejandro Osorio con la nota que viene a continuación. La Escuela de Verano es un evento de ciudad, y es un evento de ciudad porque como su temática para este año, que es la cuarta revolución industrial, va a tener cambios muy profundos dentro de las dinámicas de la sociedad. Por eso estamos pasando de tener en cuenta los sistemas de comunicación, de la información, de hardware y software, a una nueva revolución industrial, como se ha llamado la cuarta, que tiene que ver más con todos los datos en la nube, que tiene que ver más con los datos abiertos, open data, es decir, que tengamos forma de acceder a toda la información para la toma de decisiones. Entonces es muy importante que todos los jóvenes, especialmente quienes en algún momento tengan la intención
de estudiar algún tipo de carrera, miren para el futuro, utilizando la tecnología, utilizando la información, cuáles son esas carreras que van a marcar una determinada la pauta para un futuro. Entonces, al involucrar a los jóvenes también, pues permite que esta cuarta generación de la revolución industrial pues sea apropiada, pero también que sea descubierta en este momento por esta generación que se está preparando para ingresar a la universidad o para egresar de alguna de las carreras o programas que tienen. Bueno, lo más importante es que no podemos entender desarrollo sin tecnología, ¿sí? La tecnología es el vehículo perfecto para el desarrollo, y el desarrollo entendido en sus diferentes ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito tecnológico. Entonces, al ser un vehículo, nosotros lo que debemos hacer es apropiarnos de esa tecnología, utilizarla, pero siempre teniendo el desarrollo humano conjugado con la tecnología, es decir, jamás podemos apartarnos de la tecnología de lo que es el desarrollo humano. Con esto lograremos el desarrollo no solamente de la ciudad, sino el desarrollo social, económico, el desarrollo territorial en sus diferentes ámbitos. En esta oportunidad, producto de esa gran alianza, vamos a mirar Medellín hacia el futuro como una ciudad sostenible, una ciudad inteligente, una ciudad llena de datos abiertos, una ciudad donde la ciencia, donde la tecnología vayan marcando el rumbo no solamente de su plan de ordenamiento territorial, sino de su plan de desarrollo. Entendía la planeación en sus ámbitos social, económico y territorial, pero para que esta planeación vaya siendo una realidad, pues tenemos que caminar de la mano de la tecnología. Bueno, esta alianza entre la UPB y la Alcaldía de Medellín, que va a ser la escuela de verano, invita a todas las personas, no solamente jóvenes, sino todas las personas interesadas en mirar los últimos avances tecnológicos, pero con un sentido muy importante, y es el sentido humano, es decir, siempre teniendo presente las personas dentro de esos cambios o esas grandes transformaciones tecnológicas que van marcando uno a uno la evolución de la sociedad. Especialización en robótica y mecatrónica. La unión de maquinaria productiva con inteligencia agregada. Universidad Pontificia Bolivariana. Cuando de lo tecnológico se trata, hay que dejar atrás esos temores, eso de pensar que será que seremos reemplazados, o reflexiones que en un momento determinado, por falta de, qué sé yo, como datearnos mejor, investigar, por lo regular terminamos en conversaciones demasiado simplistas al respecto. ¿Qué tan importante es ese desarrollo tecnológico para que el ser humano sea más ser humano? Lo que plantea indiscutiblemente para un espacio de opinión como esto, una serie de desafíos y retos que nos van quedando para el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas información inclusive para las futuras generaciones. En ese orden de ideas, Roberto, ¿qué se le ocurre a usted y sobre todo como experto en tecnologías, los retos o desafíos que indiscutiblemente desde la academia podrían plantearse en este espacio de opinión? Claro, nosotros desde el punto de vista académico, lo primero que tenemos que pensar es las profesiones del futuro, la forma como estamos hoy en día impartiendo esa formación a nuestros estudiantes. Lo que un estudiante empezaba hace 50 años
entender en su programa académico era lo que salía luego a ejercer. Hoy en día estamos formando estudiantes que seguramente para cuando salgan a lo que se dedicarán será diferente a lo que aprendieron cuando ingresaron a la universidad. Esa velocidad del cambio es demasiado avanzada. Sin embargo, hay un riesgo y es caer mucho dentro de lo tecnológico y olvidar lo fundamental, ¿cierto? En esa formación muchas veces algunos estudiantes prefieren dedicarse rápidamente en YouTube a aprender a hacer cómo hackear una página, cómo hackear un celular, cómo hacer cosas de seguridad y aprenden la receta rápidamente, pero muchas veces olvidan la fundamentación que hay detrás de todo ello. Pero a otra escala, para el gobierno, para la sociedad, para una persona en su casa, para cualquier persona que está viendo el programa, tiene que pensar esta tecnología cómo va a impactar su vida. De alguna manera mañana va a poder tener un dispositivo que rastree hacia dónde va, cómo va. Hoy en día ya venden dispositivos, por ejemplo, para saber el hijo de uno en qué parte está, hacia dónde va, en qué sitio ha entrado y demás. Y todo eso es simplemente una nueva realidad. Hay un caso, pues, por ejemplo, muy preciso para resaltar ese cambio. Yo recuerdo que cuando uno hace 20 años le decía nos encontramos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en tal sitio, uno sabía dónde llegaba y tenía su agenda muy clara. Hoy en día cuando se llega a una reunión la gente es por WhatsApp preguntando dónde es que es la reunión, a qué horas es que es la reunión y demás. Entonces ese cambio modifica la vida, pero de manera negativa como de manera positiva. Hoy en día, por ejemplo, un sistema le podrá decir a uno su celular, Roberto, necesitas levantarte media hora más temprano porque en la carretera hacia donde vas a la universidad hay un accidente y hay un taco, entonces para llegar a la reunión tal necesitas levantarte media hora antes. Hacia allá vamos y es inevitable. Las personas tienen que entender eso y aprovecharlo lo mejor para sí mismas, no oponerse a esa modificación tecnológica, sino saber de qué manera la puede aprovechar positivamente. Desde el liderazgo y sobre todo la coordinación de este proyecto de Escuela de Verano y Saberes, ¿qué retos considera que nosotros como ciudadanos del común, incluso a veces con conocimientos elementales tenemos frente al uso de la tecnología y más que al uso, la implementación misma? Sí, es innegable que los retos son muchísimos, ¿cierto? Yo quiero destacar dos, hablando pues ya como en sociedad, y es cómo no perder esa capacidad innata de relacionamiento, ¿cierto? Como individuos en sociedad. Por lo que ahorita el vicerrector planteaba, estamos de pronto perdiendo un poco esas habilidades sociales, es un reto muy grande para nosotros. Y otra es cómo pasar de ser como observadores de los cambios a ser responsables de los desarrollos, entendiendo siempre y como no prendo el foco de que todo eso que está saliendo es para beneficio, para bienestar de las personas. Entonces, más que todo me quiero como centrar en esos dos retos que tenemos como sociedad. Álvaro, es innegable que desde una vicerrectoría académica el tema de la educación termina siendo un elemento diferenciador y sobre todo en el uso de la tecnología. ¿Qué decir sobre eso? Hoy tenemos con relación a este tema de la tecnología como dos visiones, ¿cierto? Una visión muy apocalíptica y una visión muy esperanzadora. Nosotros apostamos por el lado, por supuesto, de la visión esperanzadora. Por ejemplo, con el tema de empleo, ahorita hablábamos, la OCDE está hablando de la pérdida del 30% de los empleos en los próximos años. Ya es muy conocido el caso de los carros autónomos y entonces la pregunta, ¿qué va a pasar? Los carros autónomos ya existen, ¿qué va a pasar con los conductores, con los taxistas, por ejemplo, o con los conductores que son contratados cuando planteé el tema de los carros autónomos? Yo creo que tenemos muchos retos importantes en el tema, por ejemplo, de comprensión de la realidad como institución de educación superior, y yo les voy a poner un ejemplo, o como institución de educación. Cuando la mayoría de nosotros estudiamos, a nosotros nos enseñaban los mapas, los ríos, en un mapa que llevaba el profesor envuelto debajo del brazo y colgaba del tablero. Esa no es la realidad, ¿cierto? Si uno era un estudiante muy inteligente, le enseñaban que el río Magdalena nacía en el macizo y desembocaba en Bocas de Ceniza, y cualquier estudiante que le pusiera mentalidad al tema decía, ¿y cómo sube el río? Porque el mapa estaba colgado. O sea, es un asunto de lo topográfico que no era real. La semana pasada la universidad inauguró un software con los hologramas sobre el globo ocular, que es el ojo visto en la realidad en una tercera dimensión. Yo creo que la tecnología nos enfrenta en síntesis a una mejor comprensión de la realidad. Y tenemos el reto de cómo hacemos muy buen uso de esa tecnología,
en el día a día. Hay países europeos que están bajando la jornada laboral a 6 horas, porque la tecnología está ayudando a una mejor utilización del tiempo de las personas. Es decir, a que las máquinas nos reemplacen en labores operativas y que nosotros podamos tener tiempo para leer, escribir y relacionarnos. Palabra clave, tener tiempo para que las relaciones humanas no terminen siendo suplantadas por cualquier otro asunto en nuestra vida, para que no dé la impresión de que el uso excesivo de lo tecnológico o incluso de lo virtual tecnológico termine reemplazando las relaciones cotidianas. Lo humano y lo tecnológico desde la mirada de reflexión de la Escuela de Verano y Saberes UPB, y sobre todo cómo a partir de esta reflexión que hemos querido ofrecerles, la ciudad y nuestra universidad presentará todas estas propuestas que harán posible una reflexión académica, crítica y sobre todo propositiva. Es el tema que nos ha ocupado en Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, en este espacio de opinión pensando el país y la ciudad. A nuestros expertos invitados, mil gracias, al vicerrector académico de nuestra universidad, a Ana, la líder de esta Escuela de Verano y Saberes, y al decano de la Escuela de Ingenierías, Roberto Carlos. Y a ustedes, por supuesto, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión. Los invitamos a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televidente.